Y si se pudiese fijar esta imagen por un momento, fue lo primero que me impactó. Y si ustedes recuerdan, fue la primera foto que creo que estuvieron pasando cuando nosotros estábamos todavía en Santiago. Y sobre Iglesia Cristiana Evangélica hay una frase. ¿Se alcanza a leer? ¿Sí? ¿Hay alguien que nos traduzca en esta noche? ¿Hay alguien que conozca el idioma y lo pueda traducir? Está en quichua. Y dice así, Yayapa Huasín. Es lo más aproximado que lo puedo pronunciar. Yayapa Huasín. Y significa casa de Dios. Nos impactó, al menos fue nuestra primera experiencia, que en medio de las tunas, en medio de los cardones, en medio del monte, como decían nuestros hermanos, se levantaba ese templo, testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios. Un templo que a simple vista parece muy antiguo, no es muy antiguo, tendrá no más de 10 años, pero la cantidad de salitre corroe todo. Y los hermanos continuamente lo están reparando y continuamente se desgrada. La salitre va comiendo el revoque y bueno, le da un poco ese aspecto. ¿Qué significaba la palabra de arriba? Casa de Dios. Yayapa o así. Gracias, David. Si podemos avanzar con el otro material, te voy a agradecer. Y decía que nos llamó la atención no solo por el contraste en el verdor de los cardos, de las tunas, los pocos arbolitos que estaban, espinillo la mayoría, se destacaba porque está sobre la ruta la iglesia y bueno, uno viene viendo cardos, cardones, tunas y de repente se hace un claro y aparece esta congregación. Aparece este testimonio, casa de Dios. Casa de Dios no es otra cosa que, como dice la Biblia, puerta del cielo. Y nosotros tuvimos la oportunidad, tuvimos la bendición de encontrarnos con esa casa de Dios, con esa escalera del cielo. Tuvimos la oportunidad de servirle al Señor, tuvimos la oportunidad de conocer nuevas personas, tuvimos la oportunidad de ser bendecidos, fuimos ministrados, cada uno de nosotros, en diferente manera. Y queríamos compartir esto es lo que compartieron mis hermanos, desde sus experiencias, desde sus perspectivas, y desde mi perspectiva, y creo que fue la misma que mis hermanos, quería compartir también esto, este significado, Yayapa Huasín, que no es otra cosa que casa de Dios. Y me impactó porque cuando pregunté qué significaba ese nombre extraño para mí, en una lengua desconocida, me sorprendió su significado. Y automáticamente me vino a memoria el pasaje que seguramente usted también recuerda, casa de Dios. Ahora, muchas veces nos encontramos frente a un edificio, muchas veces podemos conocer de qué tipo de edificio es, o qué representa, o qué actividades hay dentro de ese edificio. Bueno, es fácil verlo. Tiene un cartel grande, dice de Cristo, Dimensión de Vida, dice Iglesia Cristiana Evangélica. Es fácil deducir que es una iglesia, una capilla. Ahora, lo que no siempre es fácil o lo que no siempre tenemos en cuenta es el significado real. Es casa de Dios. Y a veces nosotros no tomamos conciencia de que es casa de Dios. Le pasó a Jacob, le puede pasar a cualquiera de nosotros. Esta casa de Dios que hace referencia allí en el libro de Génesis, si podemos avanzar un poquito, creo que ahí vamos a estar bien, tomar conciencia de dónde estamos. ¿Por qué tomar conciencia de dónde estamos? Porque si estamos conscientes de que esto es casa de Dios, seguramente nuestra actitud va a ser diferente. Seguramente nuestras expectativas van a ser diferentes. Dice el pasaje allí en el Génesis, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y sigue diciendo el pasaje, y tuvo miedo y dijo nuevamente, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Obviamente no estamos haciendo referencia a la fachada de esa congregación, no estamos haciendo referencia a la fachada de nuestro templo, no estamos haciendo referencia a la fachada de ningún templo, porque Jacob no se encontraba frente a ningún edificio. Estaba en la soledad, estaba en el desierto, tenía como almohada una piedra. ¿A qué hacía referencia Jacob? ¿De qué hablaba Jacob? De la presencia de Dios. De ninguna otra cosa, no era un edificio, no era un templo construido con manos de hombre. Era la presencia misma de Dios. Entonces lo que quisiera que repasemos muy rápidamente es esto, despertar. Muchas veces estamos adormecidos, y no estoy haciendo alusión a los santiagueños, para nada, ¿no? Tienen la fama a veces de dormilones, pero en este caso era un judío, era Jacob mismo, y dice que despertó Jacob de su sueño, obviamente, para tomar conciencia de una realidad debemos estar despiertos. Nosotros a veces estamos dormidos, nosotros a veces estamos adormecidos por los problemas, por las circunstancias, por los deseos, por los anhelos, por los fracasos, por las impotencias, por los gustos, etcétera, etcétera. Tenemos que despertar y tomar conciencia primeramente de que nuestra realidad es otra, de que ciertamente Jehová está en este lugar y muchas veces nosotros podemos tener la misma experiencia que Jacob, no saberlo. Y como no lo sabemos, muchas veces tenemos actitudes erróneas, equivocadas. Qué bueno que despertemos y tomemos conciencia. Y sigue diciendo, cuando tomó conciencia de dónde se encontraba, dice, tuvo miedo y declaró, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, Yayapaguasín, casa de Dios, soy yo. Es cada uno de ustedes. Despertemos y tomemos conciencia de esta realidad, de que somos casa de Dios. Y como casa de Dios no es solamente un conocimiento, no es solamente aprenderse un versículo de memoria, es mucho más que eso. Tomar conciencia y despertarnos es ser consciente de que Dios mismo se pasea en medio nuestro. Avanzamos la siguiente, por favor. En esta necesidad que tenemos, la necesidad real de conocer a Dios, primeramente es no fiarnos de ese mero conocimiento. Como decía antes, uno ve la fachada, ve una cruz, lo identifica con una iglesia. Si ve una cruz verde, ¿con qué lo identificamos? Con un hospital, ¿verdad? O una cruz roja, lo mismo. Vemos una cruz azul, decimos una veterinaria. Enseguida identificamos las actividades que se hacen en ese lugar. Ahora, no es el conocimiento nada más lo que interesa, no es el conocimiento lo que Dios está interesado en que nosotros descubramos, en que nosotros despertemos, sino que tomemos conciencia, verdadera conciencia, de que necesitamos experimentar esa presencia de Dios. Debemos experimentar ese beneficio de encontrarnos frente a la realidad del Dios Todopoderoso. Pablo decía allí en el libro de Primera de Corintios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabemos eso? Sí, sabemos eso, porque los hemos leído en la Biblia, lo hemos escuchado en alguna predicación, lo hemos escuchado en alguna alabanza. Ahora, sinceramente, ¿somos conscientes de esto? ¿De que nosotros somos Yayapaguasín? ¿De que nosotros somos casa de Dios? Bueno, a veces nuestras actitudes muestran lo contrario. Nuestras actitudes a veces muestran de que no estamos conscientes de que somos casa de Dios. Como Pablo le decía, ¿no saben ustedes que son templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Evidentemente apelaba al conocimiento que tenían por las Escrituras, pero estaba apelando a que tomen conciencia de ese contenido que tienen las Escrituras. Jeremías agrega algo más referente al mero conocimiento y dice, no fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea que había un conocimiento previo. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y tenían la misma dificultad. La gente se ufanaba diciendo que era templo de Dios, ese santuario que había levantado Salomón,
reconocían el lugar, reconocían la administración de ese lugar, pero se mentían a sí mismos. El profeta, el siervo de Dios, Jeremías, dice, no fiéis en palabra de mentira. ¿Quién eran los mentirosos? ¿A quién estaba tratando de mentiroso Jeremías? A las personas mismas, porque ellos declaraban templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Reafirmaban su dicho. Pero los trata de mentiroso. ¿Por qué motivo los trata de mentiroso? Bueno, si uno sigue leyendo los pasajes, dice que estaban llenos de rapiña, llenos de mentira, llenos de contienda, llenos de idolatría. Habían convertido la casa de Dios prácticamente en una feria. Y muchas veces lo vemos, a esta situación la vemos repetida en nuestra actualidad, donde las congregaciones muchas veces es un espectáculo, donde se apela a las emociones, se apela a los sentimientos, se apela nada más que al facilismo, donde repetimos casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios, pero a veces nuestras actitudes no concuerdan con las que declaramos, no concuerdan con nuestro propio dicho. El profeta le llamó mentiroso en aquella época y muchas veces en nuestro tiempo, más de una vez, el Señor nos diría lo mismo. Nos pide sinceridad, nos pide despertar, nos pide que salir de ese letargo, nos pide tomar conciencia de que somos casa de Dios. Uno puede decir, bueno, yo no soy casa de Dios todavía, no he recibido a Cristo. El Evangelio es buena noticia, porque esta noche podés recibir a Cristo. Esta noche podés comenzar a ser casa de Dios. Esta noche podemos comenzar a vivir una vida diferente. Avanzamos un poquito con la otra diapositiva y decíamos que Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria, no comparte su majestad con cualquiera de nosotros, mucho menos con lo que es inmundo o blasfemo. Jesús dice allí en el libro de Mateo, dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El profeta veíamos que los trata de mentirosos. Jesús avanza un poco más y les dice que habían convertido la casa de Dios, el templo de Dios, en un lugar del comercio, y no solo el comercio, sino la estafa, la delincuencia. Dios, como dice el título, Dios es un Dios celoso. Si estamos y declaramos que estamos en la presencia de Dios y declaramos que somos portadores de la gracia y de la presencia de Dios, bueno, Dios espera que vivamos conforme a esa declaración. Dios espera que vivamos conforme a nuestros dichos, pero que nuestros dichos concuerden primeramente con los dichos de Dios. Porque nosotros nos conformamos, nosotros nos justificamos, nosotros nos disculpamos unos a otros, pero lo que importa es que nuestros dichos concuerden con los dichos de Dios, que vivamos bajo esa palabra de Dios. La siguiente, por favor. Tiempo de reedificar. Uno puede decir, bueno, frente a esta realidad, reconozco, me despierto, tomo conciencia de cómo estoy viviendo, de lo que estoy haciendo, de lo que declaro que soy casa de Dios. Y también en la palabra de Dios encontramos su gracia, su misericordia. Libro de Esdras nos recuerda, dice, y dijo Ciro, un rey pagano, dice, y dijo, toma estos utensilios y ve, llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en ese lugar. Casa de Dios o templo de Dios es sinónimo, se refiere a lo mismo. Un rey pagano, un rey que no tenía a Dios Todopoderoso como su Dios, era idólatra, era politeísta, creía y adoraba cantidad de dioses paganos, sin embargo pudo reconocer de que había un Dios, el Dios de Israel. ¿Qué le dijo a su siervo? En este caso a Nehemías, a Esdras, dice, toma estos utensilios,
Y estaba haciendo referencia a los utensilios, a los vasos, a las copas, a los diferentes adornos que Nabucodonosor, cuando conquistó Israel, había robado, había hurtado y se lo había llevado para su reino. Bueno, este mismo rey, Ciro, después de haber vencido también a Nabucodonosor, dice que él mismo toma conciencia y dice, toma estos utensilios, llévalos al templo en Jerusalén y sea reedificada casa de Dios en ese lugar. Mis hermanos, necesitamos, según sea nuestra situación, según nos reconozcamos en qué punto estamos, bueno, si es necesario reedificarla, hagámoslo. No es vergüenza, al contrario, es bien visto a los ojos de Dios, porque estamos siendo sinceros, no estamos siendo mentirosos, estamos reedificando. ¿Es necesario hacerlo? Sí, es necesario, porque si no la ruina va a ser peor. Va a ser mucho peor la ruina si no comenzamos a restaurar, a reedificar esa casa de Dios. Salmo 5 dice, mas yo, el salmista, dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Creo que, como bien dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tenemos temor de Dios, si somos sabios, si nos apropiamos de esa sabiduría de Dios, bueno, comencemos a reedificar. Si está bien, bueno, gloria a Dios, mejor. ¿Qué mejor cuando tenemos nuestra casa lista? ¿Qué mejor cuando nuestra casa está prolija, está limpia, está ordenada, está terminada? Mejor todavía. Pero todos sabemos que el mantenimiento de una casa lleva tiempo de manera continua. Cuando no es una puerta, es una ventana, el techo, una gotera, el piso, el baño, una canilla, un cuerito. Siempre hay algo que retocar en una casa. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra casa de Dios? ¿Está completa ya? ¿No hay más nada que retocar? ¿No habrá cosas que arreglar? ¿No habrá alguna canilla que hace tiempo que viene goteando? ¿No habrá alguna gotera que todavía sigue goteando? ¿No habrá alguna puerta que no cierra bien o alguna ventana que hace falta restauración? Así como una casa tiene muchas áreas, también nuestra vida. Y conforme a la gracia de Dios, conforme a la misericordia de Dios, a la abundante misericordia de Dios, bueno, tomemos conciencia, despertemos y reedifiquemos si es necesario la casa de Dios. Y si es solamente un retoque, mejor todavía, más sencillo va a ser. Más motivo de gratitud, más motivo para glorificar a Dios. Pero sea uno o sea otra nuestra situación, no nos conformemos diciendo casa de Dios, templo de Dios, cuando las cosas todavía están fuera de lugar. Comencemos a reedificarnos, comencemos a servirnos en este tiempo, como bien dice la palabra de Dios, que nos sirvamos unos a otros, y es parte de mejorar nuestra calidad de vida. Es parte de agradar a Dios, es parte del servicio, es parte de la misión. Servirnos unos a otros por amor al Señor. El libro de Efesios dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Bueno, este mismo temor que Dios nos demanda, un temor santo, no el miedo, no el terror al golpe o al castigo, sino ese temor reverente, el temor del amor, ese temor que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a mejorar cada día, que nos ayuda día tras día para servir mejor a nuestro Señor. ¿Se anima a repetir en quichua casa de Dios? ¿Se anima a hacerlo? Yayapa o así. Yayapa o así. Suena bien. Aprendió a hablar en lengua, ¿se dio cuenta? Yayapa o así, casa de Dios. Que cada uno de nosotros pueda estar seguro que la presencia de Dios habita corporalmente en nuestras vidas. El Señor nos bendiga.